Hola, nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy hablaremos sobre el nitrógeno, su importancia, cómo se obtiene y su ciclo biogeoquímico en los animales, plantas y seres humanos. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? Abundancia y obtención. El nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre con el 78.1% en volumen y se obtiene para usos industriales del aire líquido. Está presente también en los restos animales, por ejemplo el guano, usualmente en la forma de urea con ácido úrico y compuestos de ambos. También el nitrógeno ocupa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. Se han observado compuestos del isótopo nitrógeno 14 en la fusión nuclear de las estrellas. ¿Dónde obtenemos el nitrógeno? La mayor parte del nitrógeno utilizado en la industria química se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar amoníaco. A partir de este amoníaco se preparan una gran variedad de productos químicos como fertilizantes, ácido nítrico, hidracina y aminas, aunque también por métodos naturales ya antes hablados. Yo les voy a platicar de dos métodos. A partir del aire. El nitrógeno puede obtenerse del aire por simple eliminación del oxígeno. En el laboratorio, haciendo pasar el aire arriba de cobre calentado, este se apodera del oxígeno para formar óxido cúprico sólido. Si se quema fósforo en una campana invertida sobre agua, se forma fósforo pentaoxidado sólido, que se disuelve en el agua y deja un residuo que en su mayor parte es nitrógeno. Otro método de obtención consiste en hacer burbujear aire en una solución alcalina de piragalol que absorbe al oxígeno. El siguiente método. A partir de sus compuestos, el nitrógeno puede prepararse por oxidación del amoníaco, por lo cual se hace pasar este gas sobre óxido de cobre calentado al rojo. Un método más conveniente consiste en la descomposición del nitrito de amonio. Este compuesto es inestable y se descompone fácilmente en agua y da nitrógeno. Cuando se calienta suavemente una disolución que contiene una mezcla de cloruro de amonio y nitrito de sodio, se desprende el nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes y esenciales para la vida. Este se encuentra en plantas, animales y en los seres humanos juega un papel importante en la digestión. Además de que también se encuentra en la atmósfera en forma de N2, que es un gas y es la fórmula original por la cual los seres vivos obtienen los aminoácidos. Los seres vivos requieren átomos de nitrógeno para la síntesis de moléculas orgánicas esenciales como las proteínas, los ácidos nucleicos y el ADN. Esto quiere decir que es importante para su crecimiento, su desarrollo y también la reproducción de los mismos. Tanto plantas como animales necesitan nitrógeno para elaborar las proteínas que les hacen falta. La clara del huevo es un ejemplo de proteína. Las plantas obtienen su nitrógeno de ciertos compuestos nitrogenados existentes en el suelo, con los cuales preparan sus proteínas. La planta puede morir y el nitrógeno vuelve al suelo, o bien ser comida por un animal, y así se vuelve un reciclaje de nutrientes. Pero bueno, esto es un tema independiente que el cual mis compañeros hablarán en las siguientes cápsulas. Reciclaje de nutrientes del nitrógeno. Un ciclo de nutrientes o reciclaje ecológico es el movimiento de intercambio de materia orgánica e inorgánica para regresar a la producción de materia viva. El proceso es regulado por los caminos de la red trófica que descomponen la materia en nutrientes minerales. En el caso del nitrógeno, los descomponentes principales, las bacterias y hongos, liberan al suelo nutrientes de los cadáveres y residuos de animales y plantas. Después, las plantas utilizan estos nutrientes reincorporándolos a la red alimentaria.
El ciclo de nitrógeno es un ejemplo de este reciclaje, de lo cual hablamos en esta En ocasión. la siguiente diapositiva trataremos de explicar el ciclo del nitrógeno. Los seres vivos requieren átomos de nitrógeno para la síntesis de moléculas orgánicas esenciales como las proteínas, los ácidos nucleicos y el ADN, entre otras. Por lo tanto, el nitrógeno es otro elemento indispensable para el desarrollo de los seres vivos. Nitrógeno atmosférico. El aire de la atmósfera contiene un 78% de nitrógeno, pero a pesar de su abundancia, son pocos los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. Un ejemplo muy común son las plantas. Para sintetizar proteínas necesitan el nitrógeno en su forma fijada, es decir, incorporado en compuestos. Para la fijación del nitrógeno son tres procesos los que desempeñan un papel importante en la fijación del nitrógeno en la biosfera, que comentaremos más adelante. En el nivel de bacterias fijadoras de las raíces, estas bacterias fijadoras de nitrógeno que se desarrollan de forma natural en el suelo representan un biofertilizante ecológico y se dividen en dos grandes grupos: los simbióticos, que son específicas de las leguminosas, y las libres, que viven en el suelo y no necesitan de la planta para su reproducción. Todas cumplen con un mismo propósito, que es incluir el nitrógeno en otros compuestos. En el siguiente nivel tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno del suelo. Estas cumplen el mismo papel que las bacterias de las raíces que se encuentran en las plantas, solo que están alojadas en el suelo y no necesitan de una planta para su reproducción o para subsistir. De ahí pasamos a la amonificación. En la amonificación, algunas bacterias comunes en los suelos oxidan el amoníaco o el amonio. Estos microorganismos utilizan proteínas y aminoácidos para transformar las proteínas que necesitan para subsistir y liberan el exceso de nitrógeno como amoníaco NH3 o amonio NH+4. A todo este proceso se le denomina amonificación. Para después pasar a la nitrificación, que significa que es la transformación del amoníaco a nitrito y luego a nitrato. Esto ocurre por la intervención de bacterias del género Nitrosomonas que oxidan el NH3 a NO2. Los nitritos son oxidados a nitratos NOH3 mediante bacterias del género Nitrobacter. Al final de la nitrificación, los compuestos resultantes pasan a ser utilizados por las plantas en sus procesos vitales. Pasamos a lo que viene a ser la descomposición. En este nivel, los animales obtienen nitrógeno al ingerir vegetales en forma de proteínas. En cada nivel trófico se libera al ambiente nitrógeno en forma de excreciones que son utilizados por los organismos descomponedores para realizar sus funciones vitales. Las bacterias desnitrificantes hacen el proceso de la desnitrificación, en el cual los nitratos son reducidos a nitrógeno, el cual se incorpora nuevamente a la atmósfera. Este proceso se produce por la acción catabólica de los organismos que viven en el ambiente con escasez de oxígeno, como sedimentos, suelos profundos, etc. Las bacterias utilizan los nitratos para sustituir al oxígeno como aceptor final de los electrones que se desprenden durante la respiración. De esta manera, el ciclo se cierra y vuelve a reiniciarse una y otra vez. El ciclo del nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basan en el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los importantes ciclos biogeoquímicos del que depende el equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Efectos del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Los efectos son en los seres vivos. Cuentan con una gran proporción de nitrógeno en su composición química. El nitrógeno oxidado, que reciben como nitrato NO3-, es transformado a grupos aminoácidos. Asimilación. Para volver a contar con nitrato, hace falta que los descomponedores lo extraigan de la biomasa, dejándolo en la forma reducida de ion amonio, NH4. Proceso que se llama amonificación, y que luego el amonio sea oxidado a nitrato, proceso llamado nitrificación.
Aproximadamente el 78% de la atmósfera está compuesta de este gas inodoro, incoloro e inocuo. Las plantas no pueden usar nitrógeno directamente, por eso tienen que convertirse en nitrato, que se genera a partir de las bacterias en el sustrato.